Con el módulo del día de hoy. Permítanme un minuto nada más, les comparto la presentación. Recordemos que el módulo que vamos a revisar se llama Contabilidad Financiera, que aquí lo vamos a estar viendo en la presentación como Administración Financiera, ya que vamos a plantear puntualmente cuál es la diferencia entre esta parte de la contabilidad y las finanzas, que a final de cuentas una cosa tiene que ver o es necesaria o indispensable para la otra. Para esto tendríamos que recordar que partiendo de los términos básicos de lo que es la contabilidad y las finanzas, tendríamos que estar estableciendo que la contabilidad va a ser aquella técnica, aquel mecanismo, aquel modelo a través del cual vamos a estar generando el registro de todos los recursos de la organización, de la institución o en este caso de la empresa en términos financieros o en términos monetarios, es decir, en dinero. Y las finanzas lo que van a hacer puntualmente es generar la administración de estos recursos financieros o de este dinero o de estos recursos monetarios. Entonces, el primer paso que necesitamos establecer para hablar de la contabilidad financiera tiene que ver con los registros de todos los recursos en términos monetarios o en términos de dinero para que después podamos generar esta administración financiera. Entonces, por eso estamos viendo este título en la presentación. Permítanme, lo voy a hacer en tamaño completo para que lo podamos ver así en la pantalla, ¿ok? Bueno, entonces, retomando lo que les estaba comentando, cuando hablamos de finanzas puntualmente, estamos hablando de el arte o la ciencia de administrar el dinero. Entonces, necesitamos tener muy claros estos dos términos, tanto contabilidad como finanzas. Entonces, ambos van a hablar en términos de dinero, pero lo primero que va a hacer la contabilidad es poner en estos términos de dinero todos los recursos de la empresa. Y cuando hablamos de todos los recursos de la empresa, no solamente estamos hablando de los recursos monetarios o de los recursos financieros, sino cómo van a convertir o cómo se van a registrar bajo los estatutos contables, porque esto es un modelo, es una técnica, es un lineamiento que nos permite establecer el valor de todos los recursos en estos términos. Por ejemplo, si habláramos de recursos humanos, que son recursos que tenemos dentro de nuestras organizaciones, los quisiéramos poner en términos de dinero o en términos financieros, estaríamos hablando de un sueldo o de un salario, ya fuera un sueldo o un sueldo diario o un salario diario o un salario diario integrado o como lo esté marcando la ley o el lineamiento o el cálculo a partir del cual vamos a generar pues lo que se requiera. Pero lo que va a hacer la contabilidad es ponerlo en términos de dinero. Es decir, el recurso humano, la fuerza de trabajo, la mano de obra que tenemos dentro de la organización, la veríamos reflejada en un sueldo o un salario que estará establecido en la operación de un tiempo determinado. Si yo estuviera hablando de un recurso material, por ejemplo, ¿cómo lo puedo poner o cómo lo puedo registrar en términos de dinero? A través del valor de la factura, a través del valor de una nota. Siempre se va a generar un documento que está acreditando de alguna forma el intercambio comercial. Entonces, a través de este intercambio comercial que nosotros realizamos, generamos este pago o esta adquisición en función de términos de dinero, es decir, en términos monetarios. Y precisamente por esto se genera normalmente un documento que va a dar un soporte o que va a dar esta legitimidad, vamos a decirlo así, a este intercambio comercial que estamos realizando y que va a estar establecido en este tipo de documentos que nos está permitiendo poner en términos de dinero este recurso material. Y cuando me refiero a un recurso material, podríamos estar hablando de lo que fuera, ¿no? Un vehículo, una silla, una mesa, una computadora. Recordemos que los recursos materiales van a ser todos aquellos objetos que son tangibles y que pueden ser propiedad de alguien, ¿va? De acuerdo. Si yo quisiera poner un recurso técnico
un recurso tecnológico en términos de monetarios, también se puede. Un ejemplo podría ser un recurso técnico, podríamos verlo reflejado en un curso de capacitación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo pongo en términos de dinero o monetarios este curso de capacitación? Bueno, lo que está costando precisamente en términos de dinero, es decir, de intercambio comercial, realizar este tipo de cursos de capacitación, incluyendo, por ejemplo, el capacitador, el espacio en el que se tiene que realizar la capacitación, el material ya sea físico o digital que se requiere para hacer la capacitación, incluso si necesito un software, por ejemplo, para hacer alguna evaluación o algo por el estilo. Todo esto va sumando una cantidad de dinero porque se le asigna un valor en estos términos y la suma de todo esto podría verse reflejado, por ejemplo, en una factura, podría verse reflejado en un recibo de honorarios, podría verse reflejado en algún documento que pudiera dar esta validación del intercambio comercial de que estoy adquiriendo este curso de capacitación. Si lo estuviera haciendo yo solito dentro de mi organización, es decir, no hay una persona externa que me esté generando o que me esté vendiendo, vamos a decirlo así, no hay intercambio comercial como tal, sino que yo mismo estoy generando este curso de capacitación, entonces tendré que sumar todo aquello en lo que yo tengo que gastar de manera financiera o de manera monetaria para poderlo llevar a cabo. Es decir, si tengo que rentar un espacio, si va a ser en horarios laborales, bueno, hay que reducir lo que se está invirtiendo en esta parte, si tengo que sacar fotocopias, si tengo que rentar un proyector, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto me permitirá registrar en términos de dinero, por ejemplo, este recurso técnico, porque al final es conocimiento que está adquiriendo ya sea nuestro personal, las personas que trabajan para nosotros, están siendo adiestradas, etcétera, etcétera, están adquiriendo conocimientos técnicos. Y entonces lo puedo ver traducido a través de este tipo de documentos o de intercambios comerciales. Y lo mismo sucede con los recursos tecnológicos. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, muy puntualmente con la adquisición o la compra de un software o la renta de alguna aplicación o plataforma que se requiera, por ejemplo, para poder desempeñar algunas labores en función de nuestras herramientas tecnológicas o nuestros recursos materiales que requieran ciertos procesamientos de actualización o etcétera, ¿no? Por ejemplo, si yo pago por tener un software o una plataforma que me ayude a calcular la nómina, y muchas de ellas se pagan, se paga una renta mensual o una renta anual, más promedios se hacen anuales. Entonces, estos costos me permiten establecer en términos de dinero estos recursos tecnológicos, ¿no? También si yo compro una paquetería, por ejemplo, Office, para poder usar hojas de cálculo, procesadores de palabras o de información, esta adquisición o esta compra de estos softwares, ya sean por renta o por derechos, me permiten tener en términos de dinero el registro de estos recursos. Entonces, esto es lo que va a hacer en general la contabilidad, que es muy simple y nosotros, bueno, no traemos el enfoque de desarrollar la especialidad contable. Pero lo que sí es cierto es que el fuerte, ya una vez que el contador hizo esta chamba de establecer en términos de dinero todos los recursos de la empresa, entonces tendremos nosotros como administradores administrar este recurso financiero o este recurso monetario. Y de eso se trata, pues básicamente este módulo y la administración financiera, ¿va? Entonces, a nivel personal, las finanzas siempre van a afectar las decisiones individuales de cuánto dinero se tiene que gastar de los ingresos, cuánto ahorrar y cómo invertir los ahorros. Pero en el contexto de una empresa, las finanzas implican el mismo tipo de decisiones, pero lo hacemos desde otra perspectiva y en otro volumen. No es lo mismo simplemente estar buscando ingresos o egresos o generar proyecciones en términos de dinero
de manera individual, incluso familiar, a que estuviéramos hablando de las necesidades y las estructuras organizacionales que representa la empresa. Entonces, necesitamos tomar decisiones del tipo de incrementar el dinero de los inversionistas, cómo invertir el dinero para obtener utilidades, de qué modo conviene reinvertir las ganancias de la empresa o distribuirlas entre los inversionistas, etcétera. Entonces, vamos a partir de entender que va a haber 4 estados financieros clave. Estos 4 estados financieros clave, nosotros los tenemos que aprender a entender, pero quien va a ser el especialista para generarlos y desarrollarlos tendrá que ser el contador, porque son estados financieros contables, ¿va? Pero son claves estratégicas para que nosotros podamos tomar decisiones en función de lo que se nos está presentando en términos de información financiera. Entonces, el estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados, que es el primero, nos va a proporcionar un resumen financiero de los resultados de operación de la empresa durante un periodo específico. Los más comunes son los estados de pérdidas y ganancias que cubren un periodo de un año, que termina en una fecha específica. Generalmente es cuando termina el año fiscal, que es el 31 de diciembre del año calendario. Sin embargo, muchas empresas grandes operan en un ciclo financiero de 12 meses o el año fiscal, que era lo que les comentaba, y que puede terminar en una fecha distinta al 31 de diciembre. Si hablamos del año fiscal, estamos hablando del 31 de diciembre. Y si estamos hablando de que las operaciones de los estados de resultados se van a generar en función de 12 meses, entonces tendríamos que partir, no sé, si iniciamos en marzo, nuestro ciclo financiero tendría que estar terminando en abril. ¿De acuerdo? Si estamos empezando en julio, nuestro ciclo financiero tendría que estar terminando en junio, es decir, cuando concluyen los 12 meses. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se podría visualizar un estado de pérdidas y ganancias de una empresa cualquiera. Esto lo estoy sacando de una bibliografía muy puntual que les voy a compartir en la plataforma, en nuestro apartado de documentos, para que puedan tener acceso al documento, a la bibliografía, al libro más puntualmente. Ahí vienen algunos ejercicios también que les van a permitir poder realizar algunas prácticas si es que así lo requirieran. Y bueno, si se dan cuenta, aquí lo que estamos viendo en este estado de pérdidas y ganancias o en este estado de resultados, básicamente son 2 cosas: ingresos y egresos. Es decir, ¿cuánto dinero, fíjense, cuánto dinero está entrando en la empresa y cuánto dinero está saliendo? Y se está viendo representado en qué, en función de qué lo estoy gastando y en función de qué lo estoy ingresando. Por eso al principio les decía que la contabilidad tiene este papel importante de poder establecer o plantear en estos términos puntuales y efectivos todos estos recursos en dinero. Ok, el segundo estado financiero clave que tenemos que aprender a conocer, bueno, más que aprender a leer, tendremos que aprenderlo a leer y conocerlo más bien. Es el balance general. Y presenta un estado resumido de la situación financiera de la empresa en un momento específico. El estado sopesa los activos de la empresa, es decir, lo que poseo, contra su financiamiento, que puede ser una deuda, es decir, lo que se debe, o el patrimonio, que quiere decir lo que aportan los dueños. Va a haber activos corrientes y pasivos corrientes. Y son estos activos y pasivos, es decir, mi propiedad y mi deuda a corto plazo. Esto significa que se espera que se convierta en efectivo en el caso de los activos corrientes o que sean pagados de manera inmediata en el caso de los pasivos corrientes. Y cuando hablo del plazo inmediato, estoy hablando en menos de un año. Ese sería el periodo al que yo podría llamar o determinar como inmediato. Todos los demás activos y pasivos, junto con el patrimonio de los accionistas, es decir, el capital,
el cual supone una vida infinita, es decir, que va a ser nuestro soporte que nos va a permitir operar de manera ilimitada, se consideran de largo plazo, porque se espera que permanezcan en los libros de la empresa durante más de un año. Y como es costumbre, los activos se registran de lo más líquido, es decir, de lo que es más rápido que se convierte en efectivo a lo menos líquido, es decir, lo que más tardaría en convertirse en efectivo. Todo está en términos de dinero. Aquí es importante que podamos identificar el término efectivo como billetes y monedas o dinero electrónico que tenemos a disposición, es decir, el recurso financiero nato. Muy bien, las cuentas por cobrar representan el dinero total que los clientes deben a la empresa por las ventas a crédito. Los inventarios incluyen las materias primas, el trabajo en proceso, es decir, bienes parcialmente terminados y los bienes terminados que conserva la empresa. El rubro de activos fijos corresponde al costo original de todos los activos fijos que son a largo plazo y que posee la empresa. Al igual que los activos, las cuentas de los pasivos y del patrimonio se registran a partir del plazo más corto al más largo. Los pasivos corrientes incluyen las cuentas por pagar, es decir, los montos que debe la empresa por compras a crédito, los documentos por pagar, es decir, préstamos pendientes a corto plazo y que generalmente de bancos o vienen de bancos comerciales, es decir, cuando nosotros literalmente sacamos un crédito, aunque no necesariamente tiene que ser así. Esta cuenta es específicamente de tema bursátil, porque si yo estoy pidiendo, por ejemplo, un financiamiento a un proveedor, entra en otra partida, ¿va? No quiero hacerlos ahorita bolas, entonces vamos a quedarnos con esta parte de los bancos comerciales. Y las deudas acumuladas, es decir, los montos que se deben por servicios o por los que no se recibirá una factura. Aquí hay un ejemplo puntual y específico para que puedan visualizar cómo se vería un balance general en el ejemplo de la bibliografía que les había comentado, que vamos a tener ahí pendiente para que la puedan revisar. Y se dan cuenta, lo que nos permite ver es que de un lado y de inicio vamos a poner todos nuestros activos, es decir, todo lo que yo tengo, todo lo que tiene valor, todo lo que me suma. Después vendrá todo lo que adeudo, todo lo que me va a restar. Y se viene acomodando, ya saben, de lo más líquido a lo menos líquido, o sea, lo más inmediato a lo más a largo plazo. Y finalmente tendremos que incluir el patrimonio neto. Y de esta forma tendríamos que estar haciendo lo que los contadores llaman cuadre. Es decir, todos nuestros activos tendrían que ser o deberían tener el mismo valor que nuestros pasivos más el capital o el patrimonio neto, como estamos viendo aquí. Ya. Ok, el tercer estado financiero clave que necesitamos conocer es el estado de ganancias retenidas. Y esta es una forma abreviada del estado del patrimonio de los accionistas. A diferencia del estado del patrimonio de los accionistas, en donde se muestran todas las transacciones de las cuentas patrimoniales que ocurren durante un año específico, el estado de ganancias retenidas reconcilia el ingreso neto ganado durante un año específico y cualquier dividendo pagado en efectivo, con el cambio entre ganancias retenidas entre el inicio y el fin de ese año. Y aquí estamos viendo también un ejemplo chiquitito de lo que muestra este estado de ganancias retenidas, que es el resumen precisamente de todas las transacciones y las cuentas patrimoniales que hemos tenido. Y se dan cuenta, lo que nos está mostrando es el saldo de las ganancias retenidas más la utilidad menos los dividendos en efectivo, de un año específico, porque recuerden que estos estados financieros tienen que abarcar o se tienen que generar en función de un plazo de tiempo específico. En este lo estamos viendo de un año fiscal. Y aquí estamos viendo cuáles son las entregas de acciones preferentes, las de acciones comunes y el total de dividendos pagados para que podamos tener el saldo de ganancias retenidas al final de nuestro ejercicio fiscal, en este caso, porque es el 31 de diciembre. Y el cuarto y último estado financiero clave
es el estado de flujo de efectivo. Y este es un resumen de los flujos de efectivo de un periodo específico. El estado permite comprender mejor los flujos operativos de inversión y financieros de la empresa y los reconcilia con los cambios en su efectivo y sus valores negociables durante el periodo. Y aquí estamos viendo un ejemplo nuevamente de este estado de flujo de efectivo de una empresa también ficticia de esta bibliografía, en el que estamos viendo de inicio la utilidad neta, después de impuestos, después la depreciación, el aumento en las cuentas por cobrar, la disminución de los inventarios, el aumento de las cuentas por pagar, el aumento de las deudas acumuladas, lo que nos va a dar el efectivo proveniente de las actividades operativas primero, y después tendríamos que incluir el flujo de efectivo de las actividades de inversión. ¿Se dan cuenta? Está separado o está dividido en 3 flujos distintos. El flujo de efectivo de actividades operativas que ya mencionamos, todo lo que requerimos para operar. Después, el flujo de efectivo de las actividades de inversión, es decir, todo aquello que va a estar en periodos de tiempo que va a generar esta liquidez en teoría a corto plazo, pero que también podríamos tener a largo plazo. Entonces es importante identificar estos flujos de efectivo en actividades de inversión. Aquí estamos viendo aumento de los activos en fijos brutos y el cambio en inversiones patrimoniales en otras empresas. Por ejemplo, si tuviéramos acciones, ¿no? O estuviéramos haciendo financiamientos. Y el efectivo proveniente de las actividades de esta inversión o de estas inversiones. Es decir, estas como tasas de interés, ¿no? El flujo de efectivo de las actividades de financiamiento, que tendrían que ver con la disminución de documentos por pagar, es decir, que ya se me están pagando mis deudas, el aumento de las deudas a largo plazo, todo lo que yo esté generando en temas de créditos, y los dividendos pagados, que ya los vimos en el estado clave anterior, y son los efectivos provenientes de las actividades de financiamiento y el aumento neto del efectivo y los valores negociables. Muy bien, después de que ya vimos estos 4 estados financieros clave, necesitamos conocer las herramientas financieras que nos van a permitir poder entender la información que está en términos contables para poder hacer ejecuciones de tomas de decisiones. Entonces, en esta primera sesión vamos a revisar solamente algunas y vamos a empezar por las razones de liquidez. Nada más para que ustedes tengan claridad de lo que vamos a ver como en general. Ahorita voy a adelantar rápido la presentación para que vean cuáles son las herramientas financieras que vamos a estudiar. Las primeras son las razones de liquidez, ¿va? Que son estas. Después vamos a ver los índices de actividad, ¿va? Después estaremos revisando las razones de endeudamiento, ¿ok? Después estaremos revisando los índices de rentabilidad. Y esos serán los últimos que estaremos revisando, estos 4, para que tengamos más o menos noción de las herramientas financieras que vamos a conocer. Seguramente en esta sesión solamente vamos a revisar las primeras 2 y seguramente en la próxima podremos revisar las últimas 2. Bueno, primero vamos a estudiar o vamos a conocer, vamos a hablar un poco de lo que son las razones de liquidez. Y bueno, cuando hablamos de la liquidez de una empresa, estamos hablando de la capacidad que tiene para cumplir con sus obligaciones de pago, evidentemente, de corto plazo, y a medida que éstas llegan a su vencimiento, estemos en estas posibilidades de poder cubrir estos pagos o estos costos o estas deudas o estos compromisos que necesitamos cumplir. La liquidez se va a referir a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es decir, la facilidad con la que se pueden pagar sus cuentas. Ahora, la liquidez corriente es una de las razones financieras citada con mayor frecuencia y esta mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo y se expresa de la siguiente manera.
La liquidez corriente es igual a los activos corrientes entre los pasivos corrientes. Es decir, es tan simple como dividir activos entre pasivos. Propiedad o valor que tengo entre la deuda. Por lo general, cuanto más alta es la liquidez corriente, mayor liquidez tiene la empresa. Es decir, entre más alto salga el resultado que estamos obteniendo de esta fórmula, entonces tendremos más capacidad de pago. Básicamente de esto nos habla. Para poder hacer esto, tenemos la razón rápida, que se llama prueba de ácido. La razón rápida o prueba de ácido es similar a la liquidez corriente, con la excepción de que excluye el inventario, que es comúnmente el activo corriente menos líquido. La baja liquidez del inventario generalmente se debe a dos factores primordiales. Es decir, para que yo pueda sacar esta prueba de ácido, lo único que tengo que sacar es de mis activos el inventario. ¿Esto por qué? Porque nosotros sabemos que el inventario es lo más difícil que va a hacer que se convierta o que vamos a poder lograr convertir en efectivo y que nos va a permitir tener esta liquidez para poder cumplir con los compromisos de pago que tenemos. Entonces, ¿cuáles son estos dos factores primordiales por los que el inventario generalmente es de baja liquidez? Uno, muchos tipos de inventario no se pueden vender fácilmente porque son productos parcialmente terminados, artículos con una finalidad especial o algo por el estilo. Por algo lo tenemos en el inventario y no en el almacén, o no lo tenemos en los exhibidores, o los tenemos a la venta puntualmente. Por algo siguen en el inventario. Y dos, el inventario se vende generalmente a crédito también, lo que significa que se vuelve una cuenta por cobrar antes de convertirse en efectivo. Es decir, pasa por un proceso en registro contable para poder convertirse en efectivo. Entonces, tiene que pasar de una cuenta a otra y este tiempo hace que vayamos perdiendo esta liquidez dentro de los inventarios puntualmente. Entonces, esta es una de las razones por las que sacamos este apartado y esta prueba rápida o esta razón rápida o esta prueba de ácido me permite tener un poco más claridad en función de lo que realmente podemos tener en términos de liquidez. Ok, un problema adicional que tenemos con el inventario como activo líquido es que cuando las compañías o las empresas enfrentan la más apremiante necesidad de liquidez, es decir, les urge generar dinero o tener esta posibilidad de pago, es decir, cuando el negocio tal vez anda mal, no estoy obteniendo los recursos financieros que requiero para poder cumplir con mis compromisos básicos inmediatos, como podría ser el pago de la nómina, el pago de proveedores, el pago de algunos créditos a corto plazo, etcétera, etcétera, incluso el pago de impuestos, etcétera. Es precisamente el momento en el que resulta más difícil convertir el inventario en efectivo por medio de su venta, porque nos urge, ¿va? Entonces, la razón rápida se calcula de esta siguiente forma, lo que habíamos dicho. A los activos corrientes hay que quitarle el inventario y lo dividimos entre los pasivos. Entonces, esto nos va a dar una información un poco más real de la capacidad efectiva que tenemos para cumplir nuestras deudas o cumplir con nuestros pagos en cuestión de efectivo o de líquido. Ok, la segunda herramienta financiera de la que vamos a hablar son los índices de actividad. Y los índices de actividad, ¿qué nos dicen? Estos van a ser aquellos que van a medir la rapidez con la que diversas cuentas se convierten en ventas o en efectivo, es decir, en entradas o en salidas. En cierto sentido, los índices de actividad miden la eficiencia con la que opera una empresa en la variedad de dimensiones como la administración de inventarios, gastos y cobros. Existen varios índices para la medición de la actividad de las cuentas corrientes, que son más importantes, las cuales van a incluir inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. También se puede evaluar la eficiencia con la cual se usa el total de activos y se va a hacer a través de 4 formas. La primera es la rotación de inventarios.
La segunda es el periodo promedio de cobro. El tercero es el periodo promedio de pago. Y el cuarto es la rotación de los activos totales. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son nuestros 4 índices de actividad? La rotación de inventarios, el periodo promedio de cobro, el periodo promedio de pago y la rotación de los activos totales. Y estos son aquellos que nos van a permitir medir qué tan rápido se van a convertir estas cuentas, es decir, los inventarios, los cobros y los activos totales en ventas o en efectivo. Es decir, qué tan líquidos se van a poder hacer, qué tan rápido los podemos hacer líquidos, ¿ok? Empezamos con la rotación de inventarios. Ok, ¿qué es la rotación de inventarios para empezar? Cuando estamos hablando de inventarios, y ya lo estábamos planteando hace rato, tiene que ver con todos aquellos activos que por alguna razón los tengo en términos de uso o que no son tan fáciles de vender y puede haber muchas razones, ¿va? Por ejemplo, yo puedo tener inventariadas mesas y sillas. ¿Por qué? Porque estas mesas y estas sillas yo las utilizo como parte de mis procesos productivos y no es mi intención venderlas. No es mi intención generarlas o convertirlas en líquido o en efectivo, porque están siendo activos que de alguna forma estoy planeando tener a largo plazo. Pero también podría tener como parte del inventario materia prima o insumos que tal vez no estoy utilizando porque no he terminado de vender lo que ya tengo producido y entonces está esperando como que llegue el momento en el que lo pueda utilizar. Por ejemplo, si yo tuviera una refaccionaria, pues seguramente voy a tener en inventarios muchas piezas o muchas refacciones puntualmente que están esperando ser comprados, ¿no? Pero que no necesariamente van a tener esta fluidez o este flujo como si fuera un producto más rápido de vender, como podría ser alimentos o servicios, porque dependerá de la necesidad de los consumidores y el mercado en función de esto, pues puede ser no tener una línea como tan clara de saber qué refacciones se van a vender más que otras. Podemos generar ciertas proyecciones cuando hablamos en términos de marketing, pero cuando hablamos en términos de inventario, en teoría yo debería tener la capacidad o la solvencia de poder cubrir las necesidades de mis clientes, por lo menos en alguna pieza de refacción. Entonces habrá algunas que tardarán muchísimo tiempo en salir de los inventarios, ¿ok? Entonces, yo necesito aprender a medir la rotación de mis inventarios, es decir, qué tan rápido o con qué velocidad o con qué temporalidad se mueve el inventario que yo tengo establecido, ¿va? Entonces, esto lo voy a medir comúnmente con la actividad o liquidez del inventario de una empresa, puntualmente. Y se va a calcular con la siguiente fórmula que estamos viendo en la presentación. Rotación de inventarios es igual al costo de los bienes vendidos entre el inventario. Recordemos que la contabilidad, por tratarse de cuentas contables, estos están establecidos en términos de dinero, es decir, yo sé cuánto cuesta en dinero, ¿va? Bueno, la rotación la rotación que resulta tiene significado solo cuando se compara con la de otras empresas. Es decir, solo puedo saber si tengo mucha rotación o poca rotación de inventarios cuando tengo un punto de comparación con otros inventarios, es decir, con otras empresas. Es más, bueno, generalmente no sucede, pero si yo tuviera separados mis inventarios o tuviera clasificación de inventarios de manera interna, podría esta comparación permitirme ver si tengo en algún momento algunos inventarios que roten más que otros. Pero esto generalmente no sucede por términos de utilidad. Entonces, lo que hacemos es comparar estos resultados con los de otras empresas. Si yo, por ejemplo, trabajo o tengo esta integración de 2 o 3 empresas que tal vez pertenecen al mismo dueño, pero se dedican a hacer diferentes cosas, aunque sean cadena productiva, pero que cada quien tiene su inventario, entonces en función de esto podríamos hacer una comparación entre rotación de inventarios para saber en cuál de las empresas tenemos más rotación, ¿va? Ok,
Entonces, también se puede hacer con la rotación pasada de los mismos inventarios de la empresa, es decir, sacarle información estadística y o histórica de esta rotación de inventarios de la misma empresa. O sea, ver, por ejemplo, cada año en cuánto me sale la rotación de inventarios para darme cuenta si estoy rotando más rápido o más lento los inventarios, ¿va? Una rotación de inventarios de 20 promedio sería normal para una tienda de comestibles, precisamente por lo que les decía, cuyos bienes son altamente perecederos y se deben vender rápido. En cambio, una rotación de inventarios común para una empresa que fabrica aviones sería de 4 veces por año. Precisamente por lo mismo, por la necesidad o la velocidad que requerimos de que se muevan estos inventarios. Otro índice de actividad del inventario mide cuántos días conserva la empresa el inventario. La rotación de esto se puede convertir fácilmente en la edad promedio del inventario, dividiendo lo que me dio entre 365 días, que tiene un año, y si lo quisiéramos hacer sobre el año fiscal, lo tendríamos que hacer sobre 360. O el número de días que tiene un año, porque si es bisiesto, pues tampoco estamos llegando al punto, ¿no? Entre la rotación de los inventarios. Y con esto podríamos tener la edad promedio del inventario. Este valor también puede considerarse como el número promedio de días que se requieren para vender el inventario. Entonces, si se dan cuenta, sacar esta fórmula y obtener estos resultados nos va a dar información que puede ser muy importante para toma de decisiones en algunos momentos puntuales de la vida de la organización y que nos podrían permitir tener una identificación más clara y puntual para hacer un análisis pertinente de las acciones que se podrían efectuar o que se podrían proponer dependiendo de lo que estamos esperando obtener en resultados. Ok, después, el periodo promedio de cobro. Bueno, cuando hablamos del periodo promedio de cobro o antigüedad promedio de las cuentas por cobrar, estamos hablando o este resultado nos va a ayudar o va a ser útil para evaluar las políticas de crédito y cobro que estamos manejando dentro de la empresa. Y se va a calcular dividiendo el saldo de las cuentas por cobrar entre las ventas diarias promedio. Entonces, aquí tenemos la formulita. Periodo promedio de cobro sería igual a cuentas por cobrar entre ventas diarias promedio. O podría ser cuentas por cobrar entre ventas anuales entre 365 días, si fuera año fiscal, 360. Es decir, para que yo pueda obtener las ventas diarias promedio, necesito, y solamente manejo en términos de ventas anuales, entonces tendría que dividir las ventas anuales entre la cantidad de días del año, si fuera un año natural, o si fuera un año que no sea fiscal, y si fuera uno fiscal, entre 360. Y bueno, el periodo promedio de cobro tiene significado solo cuando se relaciona con las condiciones de crédito de la empresa. También es posible que el periodo de cobro prolongado se deba a una relajación intencional de la supervisión de las condiciones de crédito en respuesta a las presiones competitivas. Si la empresa amplió las condiciones de crédito a 60 días, por ejemplo, el periodo promedio de cobro es de 59.7 y este sería pues bastante aceptable porque estamos a nada, ¿no? De los 60 días que teníamos. Desde luego, se requiere información adicional para evaluar la eficacia de la política de crédito y cobro de la empresa. Si se dan cuenta, los resultados de todos estos cálculos que nos permiten hacer los términos financieros, para que puedan decirnos algo, tenemos que analizarlos y compararlos contra otros resultados para saber si están siendo adecuados, inadecuados, eficaces, ineficaces, alcanzables, inalcanzables, o están alineados o desalineados con la planeación administrativa general que ya tenemos establecida en la organización. Entonces, todo esto recuerden que solamente nos está brindando información puntual, pero no está haciendo ningún análisis. Es decir, en función de estas herramientas
tendríamos que hacer nosotros un análisis, ya sea comparativo, un análisis funcional, un análisis proyectivo, etcétera, etcétera. Ya tendríamos que utilizar un mecanismo de análisis para la toma de decisiones, ¿ok? Pero esta primera parte nos permite generar la información financiera que requerimos para administrar el dinero. Ok. El siguiente es el periodo promedio de pago. Y cuando estamos hablando del periodo promedio de pago, estamos hablando de la antigüedad promedio de las cuentas por pagar. Es decir, cuánto tiempo tenemos con estas cuentas que debemos, básicamente, ¿no? Y se calcula de la misma manera que el periodo promedio de cobro, pero en lugar de ventas, van a ser compras. Entonces, ¿cómo genero este periodo promedio de pago? Bueno, pues tendré las cuentas por pagar entre las compras diarias promedio y esto mismo, si yo no cuento con un monto o con un registro de compras diarias promedio, lo que tengo que hacer es dividir mis compras anuales, ya sea entre la cantidad de días del año que yo determiné, si fuera fiscal 360, y si estuviéramos hablando de un año natural corriente, estaríamos hablando de 365 días. Ahora, la dificultad para calcular esta razón se debe a la necesidad de calcular las compras anuales, un valor que no está disponible en los estados financieros publicados. Normalmente, las compras se calculan como un porcentaje específico del costo de los bienes vendidos. Entonces, ya con esto estaríamos entendiendo ¿cuánto tiempo tenemos con la misma deuda? ¿Cuál es el problema de que tengamos un crédito durante mucho tiempo? Que esto estaría reflejando la cantidad de comisiones, intereses o términos en tablas de amortización. Es decir, recordemos que todo el dinero que debemos y que se nos prestó o a través de un crédito, de un financiamiento, tiene un costo. No solamente es que porque estamos hablando de recursos monetarios, no tiene un costo el hecho de que exista un tema comercial entre ellos. Entonces, cuando nosotros tenemos periodos promedio de pago muy largos, si estamos hablando de créditos, eso genera que nosotros estemos haciendo pagos en los que están viéndose reflejados intereses, comisiones, temas administrativos, ajustes de inflación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahorita no quiero meterme en términos económicos, pero sí tendríamos que considerar qué tan bueno o qué tan malo. Si yo tengo un promedio de pago, un periodo promedio de pago muy largo, y es un proveedor el que me está financiando, por ejemplo. Es decir, a mí me dio la mercancía hoy y se la puedo pagar en 3 meses, pero no me está cobrando un peso en tema de crédito, porque lo está financiando él. Entonces ahí me conviene muchísimo porque el valor de las cosas que yo tengo hoy con relación al dinero que yo le voy a pagar dentro de 3 meses ya tiene menos valor. Entonces yo estoy obteniendo algo con más valor hoy. Por eso generalmente cuando se dan créditos o financiamientos se incluyen costos adicionales para nivelar el valor del dinero a largo plazo. Ok. Esto para que entendamos que no es que uno sea positivo y el otro sea negativo. No porque estemos hablando de un pasivo es malo, sino porque estemos hablando de un activo es bueno. Todo tiene que ver con la comparación y el análisis que hacemos desde la necesidad, el requerimiento y la situación en la que estamos viviendo desde esta perspectiva organizacional actualmente. Ok, y el último tiene que ver con la rotación de los activos totales. Bueno, cuando hablamos de la rotación de los activos totales, estamos hablando o se está indicando la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Recordemos que cuando estamos hablando de eficiencia, estamos hablando del buen uso de los recursos o del mejor uso de los recursos. Entonces, ¿qué tan bien estamos usando nuestros recursos de la organización para vender puntualmente?
La rotación de los activos totales se calcula con esta fórmula que estamos viendo aquí. Y nos dice, la rotación de activos totales es igual a las ventas entre el total de los activos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo el total de mis activos, que tiene un valor, pero que también me pudo haber generado un costo y que no se está convirtiendo en dinero, si yo lo divido entre todo aquello que está ingresando en términos de dinero, por eso son ventas, entonces me permitirá ver cómo se están moviendo los activos totales, sabiendo que no quiero convertir en dinero todos mis activos. Por eso tenemos activos corrientes o activos circulantes y activos que necesitamos tener a largo plazo. Un poquito más adelante, seguramente en la próxima sesión, vamos a ver cómo es que se dividen los activos y los pasivos para poder entender cuáles son más cercanos a convertirse en líquido y cuáles menos. Pero ya sabemos de entrada que los corrientes o los circulantes son aquellos que están más prontos a convertirse en lo que tendrían que ser. Es decir, si son pasivos, son los que están más pronto a ser pagados, y si son activos, son los que están más pronto a convertirse en dinero. Y así los vamos degradando en qué tanto, ¿va? Ok, por lo general, cuanto mayor es la rotación de los activos totales en una empresa, mayor será la eficiencia con la que se están usando estos activos. Y es probable que esta medida sea de gran interés para la administración porque indica si las operaciones de la empresa han sido eficientes desde el punto de vista financiero. Es decir, si estamos tomando las decisiones adecuadas en función de cómo se están utilizando los recursos para alcanzar estos ingresos que en teoría tendrían que verse reflejados en un porcentaje de esos ingresos en utilidades que estuvieron previamente calculadas y planeadas. Entonces, por eso, las ventas al final serán la finalidad puntual de todas estas herramientas financieras. Si yo vendo, estoy dando por entendido que estoy generando no solo ingresos, sino utilidades. Y recordemos que las utilidades son el fin específico de toda empresa. Ok, con eso estaríamos terminando las dos primeras herramientas financieras y iniciaríamos con la tercera, que tiene que ver con las razones de endeudamiento. Estas también son súper importantes y generalmente no, las tenemos como en un estigma de una percepción negativa desde cuando hacemos tomas de decisiones de el reparto de los recursos financieros. Es decir, nosotros si lo vemos desde la manera o desde la perspectiva individual, evitamos generar el endeudamiento, pero los endeudamientos son posibilidades de. No importa si lo vemos desde el tema organizacional, empresarial o desde el tema individual. Al final el endeudamiento lo vemos desde esta perspectiva como que no está bien endeudarte, pero lo que no vemos es la oportunidad que brinda el poder, el generar este endeudamiento, y que también si no tenemos la claridad ni la información suficiente y tampoco la cultura o la educación de generar esta administración financiera sana o saludable, el endeudamiento se puede convertir en un problema que pueda reventar la organización o las finanzas individuales. Entonces, cuando hablamos de las razones de endeudamiento, estamos hablando de la posición de endeudamiento de una empresa. Y esto nos va a indicar el monto de dinero de otras personas que se están usando para generar nuestras utilidades. Lo que llamamos en otros términos tales más coloquiales sería jinetear la lana, ¿no? De alguien más. Esto sin considerar si estamos pagando algo adicional o no por este endeudamiento, ¿va? Bueno, en general, cuanto mayor es la cantidad de deuda que utiliza una empresa en relación con sus activos totales, mayor es su apalancamiento financiero. O sea, aquí es importante que tengamos claros estos dos términos. El primero es endeudamiento, que nos está diciendo o nos está indicando el monto o la cantidad de dinero que de otras personas, de otras compañías, de otros entes,
que se usan para que yo genere mis utilidades, ¿va? Y cuanto mayor es la deuda que una empresa tiene o que una persona tiene y que se utiliza en relación a sus activos, es decir, esta capacidad de pago, vamos a decirlo así, o esta capacidad de poder cumplir con el compromiso de la deuda, estaríamos hablando de que es mayor su apalancamiento financiero. ¿A qué se refiere o de qué hablo cuando hablo del apalancamiento financiero? Esto se refiere al riesgo y el rendimiento mediante el uso financiero del costo fijo, como las deudas y las acciones preferente. Es decir, ¿qué tanto aumenta el riesgo, pero qué tanto también aumenta el rendimiento de lo que a mí me cuesta generar estos ingresos o estas utilidades más puntualmente abiertas, más puntualmente eh, específicamente hablando de lo que es no solamente del ingreso, sino de todo aquello que me está generando utilidades, qué tanto se está aumentando este riesgo y qué tanto está aumentando este rendimiento mediante el uso de los costos fijos que no son míos y que aparecen a través de la deuda o de las acciones preferentes, es decir, de lana que no es mía, ¿va? Entonces, cuanto mayor es la deuda de costo fijo que utiliza una empresa, mayor va a ser el riesgo y su rendimiento esperado. Es decir, más lana tengo, pero más me pongo en riesgo o más pongo en riesgo mis activos, ¿va? Y existen dos tipos generales de medidas de endeudamiento. El primero es las medidas del grado de endeudamiento y el segundo es las medidas de la capacidad de pago de las deudas. Entonces, cuando hablamos del grado de endeudamiento, estamos midiendo el monto de deuda en relación con otras cifras significativas del balance general. Una medida común del grado de endeudamiento es el índice de endeudamiento. El segundo tipo de medida de deuda es la capacidad de pago de deudas y esta refleja la capacidad de una empresa para realizar los pagos requeridos de acuerdo con lo programado mediante la vigencia de una deuda. El término pago de deudas simplemente significa pagar las deudas a tiempo. La capacidad que va a tener una empresa para pagar ciertos costos fijos se mide usando los índices de cobertura. Es decir, podríamos estar hablando de las tasas de interés, de las comisiones, etcétera. O sea, de todo aquello que se refleja en las tablas de amortización, ¿va? Por lo general, se prefieren índices de cobertura altos, especialmente desde los prestamistas, pero un índice muy alto podría indicar que la administración de la empresa es demasiado conservadora y que podría tener mayores rendimientos si solicitara más préstamos. Era lo que les decía. Al final, el endeudamiento tiene que ver con la posibilidad de hacer más. En general, cuanto menor es el índice de cobertura de la empresa, menos posibilidades tiene de pagar sus obligaciones fijas. Dos índices de cobertura usados con frecuencia son la razón de cargos de interés fijo y el índice de cobertura de pagos fijos. Entonces, vamos a empezar identificando cómo se mide el índice de endeudamiento. Bueno, este va a medir la proporción de los activos totales que financian los acreedores de la empresa. Así es que cuanto mayor es el índice, mayor es el monto de dinero de otras personas que se usan para generar mis utilidades. Es decir, estoy chambeando, estoy operando con el dinero de otro. Lo que decíamos, jinetear la lana. Este índice se calcula como lo estamos viendo en la fórmula que se presenta en la diapositiva. Y nos dice que el índice de endeudamiento es igual al total de pasivos entre el total de activos. Y este valor indica que la empresa ha financiado cerca de la mitad de sus activos con deuda, si estuviéramos hablando de 50-50. Cuanto más alto es el índice, mayor es el grado de endeudamiento de la empresa y mayor su apalancamiento financiero. Ahora, si yo quiero sacar la razón de cargos de interés fijo, entonces que también se llama razón de cobertura de intereses,
Estoy midiendo la capacidad de la empresa para realizar pagos de interés contractuales. Cuanto más alto es su valor, mayor es la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de intereses. La razón de cargos de interés fijo se calcula, como estamos viendo, en esta fórmula. Entonces, este es importante de sumarlo o de complementarlo con el anterior, porque no solamente estamos hablando de con cuánta lana estamos chambeando que no es nuestra, sino que también necesitamos saber si estamos en las posibilidades de cubrir los costos de esta lana. Porque recordemos que al final estos financiamientos o estos créditos generalmente lo hacen instituciones que se dedican a vender dinero. Entonces necesitan generar utilidades en función de estos recursos financieros. Y esta fórmula sería, la razón de cargos de interés fijo sería igual a las utilidades antes de intereses e impuestos, es decir, a las utilidades brutas, brutísimas, entre los intereses. Ok, y con esto estaríamos terminando las razones de endeudamiento. Siguen los índices de rentabilidad, que serían la última de las 4 herramientas financieras que vamos a estar revisando. Entonces, perfecto, porque nos dio tiempo de ver las 4. Muy bien. Existen muchas medidas de rentabilidad. En conjunto, estas medidas permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los propietarios. Entonces, para que podamos entender y podamos identificar cuáles son los índices de rentabilidad, vamos a ver 7. Este se divide en siete formas o en 7 análisis diferentes de medir o de generar indicadores en función de qué tan rentable es la empresa como parte de estas herramientas financieras que nos permitirán generar la toma de decisiones que requerimos desde los recursos financieros. El primero es el estado de pérdidas y ganancias, que ya más o menos lo vimos hace rato. Otro es el margen de utilidad bruta. El tercero sería el margen de utilidad operativa. El cuarto es el margen de utilidad neta. El quinto son las ganancias por acción. El sexto son los rendimientos sobre los activos totales. Y el séptimo serían los rendimientos sobre el patrimonio. Entonces vamos a analizar, o más bien vamos a establecer cómo es la forma en la que podemos generar estos indicadores de rentabilidad para poder generar esta información financiera. Entonces, primero, el estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados. Esta va a ser una herramienta muy utilizada para evaluar la rentabilidad con respecto a las ventas. Cada rubro de este estado se expresa como un porcentaje de las ventas. Los estados de pérdidas y ganancias de tamaño común son de gran utilidad para comparar el desempeño a lo largo de los años. Es decir, históricamente nos van a ser útiles para ver cómo se van moviendo estos porcentajes. Debido a su facilidad para mostrar si ciertas clases de gastos tienen tendencias a la alza o tendencias a la baja como un porcentaje del volumen total de los negocios que efectúa la empresa. Hay 3 índices de rentabilidad citados con frecuencia que se pueden leer directamente en un estado de pérdidas y ganancias de tamaño común. Y son 1, el margen de utilidad bruta, 2, el margen de utilidad operativa y 3, el margen de utilidad neta. Esto los vamos a poder identificar dentro del estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias. Recuerden que este se establece en periodos de un año. Generalmente son años fiscales, pero dependerá de cómo determinaron o estructuraron o decidieron desarrollar o estructurar este estado financiero. Bueno, primero iniciamos con el margen de utilidad bruta. Este margen de utilidad bruta va a medir el porcentaje que queda de cada dólar de ventas después de que la empresa pagó sus bienes. Cuanto más alto es el nivel de utilidad bruta, mejor,
ya que es menor el costo relativo de la mercancía vendida. Es decir, estamos generando más utilidades. El porcentaje que teníamos planeado de ganancias lo estamos alcanzando. El margen de utilidad bruta se calcula con esta fórmula que estamos viendo en pantalla. Es decir, ventas menos costo de los bienes vendidos me va a dar la utilidad bruta entre las ventas. Si yo divido mi utilidad bruta entre las ventas, tendré mi margen de utilidad bruta. ¿Ok? Esta fórmula también nos sirve por si queremos calcular de entrada cuál es la utilidad bruta que estamos obteniendo, que también es esa información aislada muy relevante que podemos sacar de este estado financiero. Ok. Después viene el margen de utilidad operativa. Y el margen de utilidad operativa mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas después de que se dedujeron todos los costos y gastos, excluyendo los intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. Representa las utilidades puras ganadas por cada dólar de venta. Y la utilidad operativa es pura porque mide solo la utilidad ganada en las operaciones e ignora los intereses, los impuestos y los dividendos de las acciones preferentes. Entonces, es preferible un margen de utilidad operativo alto, siempre. El margen de utilidad operativa se va a calcular de la siguiente manera. Utilidad operativa entre ventas. Aquí no hay más. Y me va a dar el margen. Así como lo hicimos de utilidades brutas entre ventas, aquí tendremos utilidades operativas entre ventas. Y esta es una cuenta que nos tiene que poder mostrar el estado de resultados. ¿Va? No hay más. Y finalmente, dentro de estas, el margen de utilidad neta. El margen de utilidad neta mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas después de que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. Cuanto más alto es el margen de utilidad neta de la empresa, mejor. El margen de utilidad neta se calcula de la siguiente manera. Serían las ganancias disponibles para los accionistas comunes entre las ventas. Y esta es también una cuenta que nos va a permitir ver el estado de resultados de manera aislada y puntual. Después de ver estos márgenes que ya nos permitió ver el estado de resultados, hay otra herramienta, otro indicador más bien, que nos va a permitir hacer estos análisis en función de estas herramientas claves financieras. Y va a ser las ganancias por acciones o el GPA. Esto ya está un poco más alineado al tema del capital. Entonces, es importante conocerlo para saber cómo va fluctuando, pero generalmente, a menos que estemos partiendo de una organización en el que se estén subdividiendo acciones, haya muchos accionistas o haya mucha subdivisión, será muy importante de estar analizando continuamente. Pero entre más concreto y menos dividido esté el capital de la empresa, pues seguramente se moverá menos. Pero bueno, en general las ganancias por acción, es decir, el GPA de la empresa, son importantes para los accionistas actuales o futuros. Por eso les decía que es importantísimo saber qué tan dividido tenemos la estructura capital de inicio. También sirve para generar esta administración. Y como mencionamos anteriormente, estas ganancias representan el monto en dólares o en pesos o en como se esté estableciendo en las cuentas, obtenido durante el periodo de cada acción común en circulación. Las ganancias por acción se calculan de la siguiente manera. Ganancias disponibles para los accionistas, que esto sale de los ingresos, acuérdense, y de las utilidades más puntualmente, entre el número de accionistas comunes en circulación. Es decir, dentro de estas ganancias, ¿de a cuánto? También esta es una forma en la que podemos, no necesariamente es igual, pero es similar la forma en la que se calcula el PTU cada año en función de las utilidades. Es distinto, la fórmula es un poco más elaborada, pero básicamente es la misma estructura porque estamos generando esta subdivisión de ganancias entre el número de personas. Ok, el siguiente son los rendimientos sobre los activos totales o el RSA. Y bueno, este también es conocido como el rendimiento sobre la inversión,
Mide la eficacia integral de la administración para generar utilidades con sus activos disponibles. Cuanto más alto es el rendimiento sobre los activos totales de la empresa, mejor. El rendimiento sobre los activos totales se calcula de la siguiente manera. El RSA es igual a las ganancias disponibles para los accionistas comunes entre el total de activos. Es decir, ya no solamente entre lo que está ingresando, ya no solamente entre las utilidades, sino entre el total de cosas que nos pertenecen, si tuviéramos que dividirnos todo lo que hay, sin importar su liquidez, sin importar nada. ¿Ok? Si, por ejemplo, llegara un momento en el que la empresa tuviera que darse o declararse en quiebra porque ya es insostenible, porque no tenemos liquidez para operar por endeudamiento, por lo que quieran, siempre tenemos los activos, ¿cierto? Y recordemos que hay activos que van a fluir con menos liquidez. Entonces, por eso, en este rendimiento sobre los activos totales, estamos hablando de las ganancias entre el total de los activos. Es decir, cuál es la diferencia o cuál es la plusvalía o la utilidad adicional sobre lo que estamos teniendo para poder generar estos ingresos o estas utilidades más que ingresos. El siguiente es el rendimiento sobre el patrimonio. Y este tiene que ver, o lo que mide, más que lo que tener que ver, lo que va a medir es el rendimiento ganado sobre la inversión de los accionistas comunes en la empresa. Por lo general, cuanto más alto es este rendimiento, más ganan los propietarios. El rendimiento sobre el patrimonio se calcula de esta forma. Ganancias disponibles para los accionistas comunes entre el capital en acciones comunes. Básicamente es repartirnos lo que hay. Y bueno, ya hablamos de estos estados financieros básicos en la empresa al principio. Aquí volvemos a hacer una definición importante de los estados financieros, pero a esto es a lo que quería llegar y con esto estaríamos cerrando la sesión de hoy. Ya que generamos todas estas herramientas, ya que tenemos todas estas líneas clave, ya que conocemos los estados financieros básicos que necesitamos aprender a leer, ahora, ¿cómo hacemos un análisis financiero? ¿No? Que eso es lo que nos importaría aterrizar para el tema práctico. Entonces, el análisis financiero va a ser un método que se utiliza para fijar los resultados en relación con los datos financieros históricos analizados y determinan las decisiones de negocio. Abraham Perdomo Moreno ofrece dos definiciones del análisis financiero. El primero es herramienta o técnica que aplica el administrador financiero para la evaluación histórica de un organismo social, ya sea público o privado. O también puede decir o también menciona que podría ser una técnica financiera necesaria para la evaluación real, es decir, histórica en una empresa privada o pública. Si se dan cuenta, es básicamente lo mismo, pero lo pone en dos formas de distribuir las palabras distintas, una más corta que la otra, pero toca los mismos puntos clave, que es una técnica, que es financiera, y que es histórica. Es decir, no sirve de nada tener información financiera si no tenemos puntos de comparación efectivos. Y estos puntos de comparación, cuando hablamos de nosotros mismos como empresa, tienen que ser históricos. También ya sabemos o ya comentamos que estos puntos de comparación pueden ser en función de otras empresas, pero no nos van a dar esta claridad o esta uniformidad en algunos términos porque no estamos hablando de lo mismo, ni de las mismas empresas, ni de los mismos procesos, ni de la misma administración. Y ahí hay huequitos que van a hacer que la información o esta comparación no sea tan efectiva. ¿Ok? Entonces, el autor nos muestra un proceso muy puntual y específico para que podamos hacer análisis financieros. El primer paso es recabar la información financiera, es decir, todos los estados financieros que ya vimos, todas las herramientas financieras que ya analizamos, necesitamos tener esa información. Primero, hacer los cálculos, aplicar las fórmulas, pedirle a los contadores que generen los estados financieros, etc. Ya que recabamos esta información, ahora habrá que hacer un análisis de información y para eso tendremos que establecer
métodos. Métodos para hacer análisis de información financiera. Ya que hicimos este análisis a través de esta aplicación de métodos, entonces tendremos que hacer una evaluación de resultados, comparativa, proyectiva, analítica, funcional, como quieran, pero tendremos que evaluarlos en función de lo que nosotros hayamos determinado en nuestros métodos. Y ya una vez que pudimos evaluar y tenemos puntualmente y claramente qué reflejan estos resultados, entonces podremos generar estrategias que nos permitan tomar decisiones puntuales en términos de los recursos financieros, es decir, en términos de lana. Ok, bueno, con esto estaríamos finalizando la sesión del día de hoy para que en el siguiente podamos empezar a analizar. Ahora sí, este punto 2. Ya vimos el punto 1. ¿De dónde tendríamos que sacar toda la información que requerimos para tener información financiera real, actualizada y suficiente? Si yo no tengo información actual, de nada me sirve que me den un estado de resultados de hace 5 años. Yo necesito el último año fiscal o la última actualización del estado de resultados o del balance o de lo que yo haya requerido en cuestión de información. Si no es actual, si no es real, otra cosa importante con el tema de cuadrar los estados financieros o como más comúnmente se dice maquillar los estados para que cuadren, eso no me está dando información real. Eso sirve para tal vez mostrarlo, para poder tener un documento válido para otro tipo de trámites, procesos, procedimientos, ajustes. Pero para hacer análisis financiero, si no estamos teniendo información real, no sirve para nada. No estamos haciendo un análisis de nada, o sea, no tenemos información que sirva de algo. Y si no es suficiente, es decir, si yo tengo un estado financiero, pero me hacen falta los otros 3, pues entonces tengo información a medias y tampoco me sirve de nada. Necesito tener para este punto 1 de recabar la información financiera, que todos estos estados financieros y que todas estas herramientas financieras tengan estas características, sean reales, sean actualizadas y sean suficientes para que entonces pueda hacer la aplicación de los métodos financieros. Esto me permitirá evaluar los resultados de estos métodos y a través de estos resultados y de estas ponderaciones puntuales, entonces podré ejecutar de manera estratégica mi toma de decisiones. Entonces, con esto estaríamos terminando la sesión del día de hoy para que tengamos claridad y en la siguiente estaremos analizando los métodos financieros que requerimos para hacer los análisis de la información financiera. Que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo el siguiente sábado. Muchas gracias.